Hay silencios profundos que curan heridas existenciales que ninguna compañía humana puede alcanzar. Y hay silencios devastadores que destruyen la mente que no está preparada para enfrentarlos sin protección. Friedrich Nietzsche conoció íntimamente ambos tipos de silencio. Navegó ambas dimensiones de la soledad con valentía extraordinaria. No fue un filósofo académico cómodamente rodeado de discípulos reverentes que validaran constantemente sus ideas, sino un hombre radicalmente solo, caminando incansablemente por los campos montañosos del pensamiento más peligroso, mientras el mundo burgués dormía en sus certezas confortables. Su soledad no era accidente ni elección puramente voluntaria, era destino inevitable. Decían sus contemporáneos que su soledad extrema era una maldición terrible, un castigo por su arrogancia intelectual, una consecuencia de su incapacidad de relacionarse normalmente. Pero para él, después de atravesar el dolor inicial del rechazo, la soledad se reveló como el precio necesario de la claridad filosófica, como condición indispensable para pensamiento genuinamente original. La mayoría de las personas teme profundamente estar completamente sola, porque en la soledad no hay máscaras sociales protectoras, no hay ecos reconfortantes de opiniones compartidas, no hay aprobación externa constante que valide la existencia. La soledad expone brutalmente lo que realmente eres debajo de todas las capas de identidad social construida. Pero Nietzsche descubrió algo extraordinario a través de décadas de aislamiento forzado y elegido. La soledad no era simplemente ausencia de compañía humana, sino la presencia poderosa del propio espíritu, finalmente libre para explorarse sin interferencia externa constante. Era encuentro íntimo, con dimensiones de sí mismo que permanecen ocultas durante la vida social ordinaria. Y precisamente en ese encuentro confrontativo pero transformador con uno mismo, sin distracciones, sin escapes, sin posibilidad de proyectar responsabilidad sobre otros, nace algo que el ruido perpetuo del mundo social nunca puede ofrecer: poder interior auténtico. Autoridad sobre la propia existencia que no depende de validación externa. Esta noche exploraremos juntos cómo Nietzsche transformó alquímicamente lo que podría haber sido simplemente aislamiento patológico destructivo en soledad creativa y generativa. Cómo convirtió la experiencia potencialmente devastadora del rechazo social en oportunidad para desarrollo de pensamiento radicalmente independiente que eventualmente transformaría la cultura occidental completa. Porque su historia no es solo biografía de un filósofo brillante, sino enseñanza universal sobre la naturaleza de la soledad, sobre su potencial tanto destructivo como creativo, sobre las condiciones que determinan si el aislamiento nos rompe o nos fortalece. Es mapa para navegar nuestros propios desiertos de silencio inevitable. Friedrich Nietzsche comprendió con dolorosa claridad, a través de experiencia vivida, que toda mente que genuinamente piensa de manera diferente, que cuestiona fundamentos que otros asumen sin examinar, que llega a conclusiones que contradicen consensos establecidos, será tarde o temprano sistemáticamente exiliada de la comunidad intelectual y social ordinaria. El pensamiento verdaderamente libre e independiente exige distancia crítica de opiniones mayoritarias. Requiere capacidad de ver desde afuera dinámicas que otros habitan desde adentro sin cuestionarlas. Esta distancia no es lujo opcional, sino necesidad estructural para perspectiva genuinamente crítica que puede ver lo que permanece invisible para quienes están completamente inmersos.
Los dioses ancestrales, o las verdades profundas, si preferimos lenguaje secular, no hablan reveladoramente entre multitudes ruidosas donde todos repiten las mismas ideas sin examinar. Susurran secretos transformadores solo cuando el alma individual se atreve valientemente a quedarse completamente sola, vulnerable, sin el consuelo psicológico de confirmación grupal constante. Mientras el mundo moderno busca obsesivamente distracción perpetua a través de entretenimiento infinito, redes sociales adictivas, consumo compulsivo, cualquier cosa para evitar el silencio interior, el verdadero solitario encuentra dirección existencial auténtica precisamente en ese silencio que otros temen. Encuentra brújula interior que no depende de opiniones externas cambiantes. Nietzsche gradualmente se alejó de círculos académicos, de amistades superficiales, de la vida social convencional. No porque odiara fundamentalmente a los seres humanos como a veces se malinterpreta, sino porque amaba demasiado intensamente la verdad para permitir que fuera diluida por compromisos sociales necesarios para mantener aceptación grupal. Y esa verdad filosófica, cruda y brillante que buscaba sobre la naturaleza del poder, sobre el origen humano de los valores morales, sobre la muerte cultural de Dios, sobre la voluntad de poder como principio fundamental, solo podía escucharse claramente cuando el ruido de opiniones convencionales desaparecía completamente de su espacio mental. El exilio del pensador original no es solo geográfico, alejamiento físico de centros urbanos hacia montañas solitarias, sino principalmente psicológico. Es distanciamiento interno de los modos habituales de pensar, de las categorías establecidas, de las preguntas permitidas. Es habitar territorio mental donde pocos se aventuran porque carece de mapas familiares. Este exilio voluntario, pero también impuesto, tiene precio psicológico alto. La soledad extrema puede llevar a depresión, a paranoia, a pérdida de perspectiva sobre qué ideas son realmente valiosas versus cuáles son solo productos de aislamiento. Nietzsche mismo eventualmente cruzaría el límite hacia locura, y es imposible saber cuánto contribuyó su aislamiento extremo a ese colapso. Pero también es imposible negar que sus insights más originales y transformadores, conceptos como el superhombre, el eterno retorno, la transvaloración de valores, la genealogía de la moral, nacieron precisamente de ese exilio, de esa capacidad de ver desde afuera estructuras que otros habitan sin cuestionar desde adentro. La pregunta entonces no es si el pensador original debe aceptar cierto grado de soledad, eso parece inevitable, sino cómo navegar esa soledad sin ser destruido por ella. Cómo mantener suficiente conexión con humanidad compartida para no perder completamente perspectiva, mientras se mantiene suficiente distancia para pensar genuinamente de manera independiente. La soledad existencial que Nietzsche experimentaba durante décadas no era en absoluto comodidad contemplativa pacífica en retiro monástico sereno. Era forja psicológica brutal, donde el calor intenso del aislamiento prolongado quema sistemáticamente toda falsedad acumulada, derrite toda dependencia neurótica de aprobación externa, y eventualmente deja solo el metal puro del ser auténtico. En sus largas caminatas solitarias diarias por los Alpes suizos, a veces caminaba hasta 8 horas al día en altitudes que dificultaban la respiración. Nietzsche literalmente hablaba en voz alta, con su sombra proyectada, con el eco de sus propios pasos, con el infinito que parecía abrirse en la vastedad montañosa, rodeándolo completamente.
De ese diálogo extraordinario entre diferentes aspectos de sí mismo, diálogo que otros considerarían locura incipiente, pero que él cultivaba como método filosófico, nacieron sus ideas más poderosas y revolucionarias. Porque el alma humana, cuando finalmente deja de hablar constantemente con otros buscando validación, cuando se permite silencio suficientemente profundo, empieza a dialogar con dimensiones eternas. Y en ese diálogo silencioso, sin palabras conceptuales, diálogo que es más escucha profunda que conversación verbal, el hombre común ordinario condicionado socialmente muere simbólicamente, y el creador auténtico original nace desde cenizas de esa muerte del ego social. Es muerte y renacimiento simultáneos que requiere atravesar territorio psicológico aterrador. El dolor de la soledad prolongada no es principalmente dolor de ausencia de compañía superficial. Ese dolor es relativamente menor y se adapta uno rápidamente. Es dolor existencial más profundo de confrontación con aspectos de ti mismo que normalmente proyectas sobre otros, que culpas a circunstancias externas, que niegas a través de actividad constante. En soledad profunda sin distracciones posibles, todos los mecanismos de defensa psicológica eventualmente se agotan. Te ves obligado a enfrentar tus propias contradicciones sin poder esconderlas detrás de máscaras sociales. Tus miedos más profundos emergen sin filtros. Tu sombra psicológica, todo lo que has reprimido, exige reconocimiento. Este proceso puede ser devastadoramente doloroso. Muchos que entran en soledad profunda no emergen fortalecidos, sino rotos. La diferencia entre soledad destructiva y soledad transformadora parece residir en capacidad de mantener cierta estructura interior, cierto sentido de propósito que trasciende el dolor inmediato, cierta fe, no religiosa necesariamente, de que el proceso tiene significado. Nietzsche mantenía esa estructura a través de su trabajo filosófico obsesivo. Escribía constantemente aforismos, ensayos, poemas, cartas, como forma de procesar su experiencia, de darle forma y significado. La escritura no era escape de la soledad, sino método para transformar el dolor de la soledad en material creativo valioso. La metáfora de la forja es precisa. El metal debe ser calentado a temperaturas extremas, que serían destructivas si no hubiera propósito transformador. Pero cuando hay visión de lo que el metal puede convertirse, espada, herramienta, obra de arte, entonces el calor intenso se vuelve necesario, no meramente destructivo, sino creativamente transformador. Nietzsche conscientemente cultivaba esta visión transformadora de su propio sufrimiento. No solo sufría pasivamente, sino que buscaba activamente extraer significado filosófico de cada experiencia dolorosa, convertir cada crisis en oportunidad de profundización, transformar cada pérdida en ganancia de otro orden. Esta es alquimia existencial en su forma más pura. Mientras el mundo moderno construye obsesivamente ciudades cada vez más grandes y densas, conectadas digitalmente en red global que hace imposible verdadero aislamiento, el sabio genuino construye calladamente montañas interiores, espacios psicológicos de silencio y soledad que ninguna tecnología puede penetrar sin permiso consciente. Nietzsche entendió profundamente que aislarse estratégicamente del ruido constante de opiniones ajenas no es desaparecer cobardemente del mundo ni escapismo irresponsable de obligaciones sociales, sino reorganización inteligente de energía psíquica limitada. Es reconocimiento de que atención humana es recurso finito que debe ser administrado sabiamente.
En la soledad elegida conscientemente, la mente individual finalmente deja de mendigar constantemente atención y aprobación de otros. Dinámica que agota enormes cantidades de energía psicológica sin producir nada valioso. Y comienza a generar visión original desde recursos internos profundos que permanecen inaccesibles durante vida social ordinaria dominada por conformidad. Y esa visión transformadora, cuando eventualmente regresa al mundo social después de período de incubación solitaria, tiene poder para cambiar ese mundo de maneras que la actividad social constante nunca logra. Los grandes cambios culturales raramente nacen de consenso grupal, sino de visiones de individuos que se atrevieron a pensar solos. La historia intelectual y espiritual de la humanidad demuestra repetidamente este patrón. Todo genio reconocido, todo visionario auténtico, todo alma genuinamente despierta, desde Buda bajo el árbol Bodhi hasta Jesús en el desierto, desde Newton en aislamiento durante peste hasta Einstein en su oficina de patentes. Tuvo que pasar por el desierto del silencio antes de encontrar su voz única. La soledad no destruye automáticamente como se teme popularmente. Revela lo que ya está presente pero oculto bajo capas de condicionamiento social. Y lo que revela no siempre es hermoso o confortable. Puede incluir aspectos sombríos, contradicciones dolorosas, verdades incómodas sobre uno mismo, pero siempre es más verdadero que las máscaras sociales cuidadosamente mantenidas. El retiro consciente del mundo no requiere necesariamente aislamiento físico completo tipo ermitaño en montaña remota, aunque Nietzsche eligió precisamente eso durante períodos significativos. Puede ser cultivado a través de prácticas diarias de silencio, de momentos regulares, de desconexión de medios digitales, de espacios mentales protegidos donde no permites invasión de opiniones ajenas. Lo esencial es crear y mantener distancia psicológica suficiente para desarrollar perspectiva propia genuina. Para escuchar tu propia voz interior debajo del ruido de todas las voces externas, internalizadas, voces de padres, maestros, cultura, medios, que constantemente te dicen quién deberías ser y qué deberías pensar. Nietzsche escribía que necesitamos patos de distancia, capacidad de distanciarnos suficientemente de opiniones mayoritarias para evaluarlas críticamente en lugar de absorberlas automáticamente. Esta distancia no es frialdad emocional, sino claridad perceptual que permite discernir entre lo que genuinamente resuena con tu ser auténtico versus lo que simplemente has internalizado por presión social. El poder del retiro reside precisamente en esta capacidad recuperada de discernimiento. Cuando estás constantemente inmerso en interacciones sociales, bombardeado por opiniones, reaccionando constantemente a demandas externas, pierdes contacto con tu propia brújula interior. El retiro periódico permite recalibrar esa brújula, reencontrar tu norte verdadero. Nietzsche escribía con admiración que el verdadero creador debe ser como el águila solitaria, volar completamente solo en altitudes donde el aire es escaso y el frío intenso, pero precisamente desde esa soledad elevada ver infinitamente más lejos que las aves que permanecen en bandadas seguras cerca del suelo. La metáfora es perfecta para su propia experiencia existencial. Porque el pensamiento colectivo, opiniones compartidas por grupos, consensos culturales, verdades aceptadas sin examinar, fundamentalmente teme al vuelo solitario hacia altitudes conceptuales donde no hay consenso previo que proporcione seguridad. Prefiere el suelo firme de ideas ya aprobadas, territorios mentales ya mapeados,
preguntas cuyas respuestas ya se conocen. Pero quien se atreve a alejarse valientemente del rebaño mental, como el águila se aleja de su nido, quien asciende solo hacia altitudes conceptuales donde otros no se aventuran, ese individuo excepcional ve la vida desde perspectiva completamente diferente. Descubre patrones que permanecen invisibles desde abajo, conexiones que solo se revelan con distancia suficiente. Descubre que el dolor humano tiene cierto ritmo reconocible, que la tristeza colectiva tiene estructura musical si escuchas con suficiente atención, que incluso la desesperación aparentemente caótica puede ser material prima para arte de orden superior. Descubre significados ocultos en experiencias que otros simplemente sufren pasivamente sin transformar creativamente. La soledad del creador genuino no es simplemente el final doloroso del camino de conexión social, no es fracaso de relacionarse normalmente, sino el inicio necesario de la verdadera libertad creativa. Es condición de posibilidad para originalidad auténtica. Porque crear algo genuinamente nuevo requiere liberarse de patrones establecidos, y esa liberación requiere distancia. No puedes crear arte verdaderamente original mientras estás completamente inmerso en corrientes artísticas dominantes. No puedes desarrollar filosofía radicalmente nueva mientras estás totalmente identificado con escuelas filosóficas existentes. No puedes transformar cultura mientras eres completamente producto de esa cultura sin distancia crítica alguna. La soledad proporciona el espacio psicológico necesario para esa distancia transformadora. En silencio de la soledad, voces internalizadas de autoridades externas eventualmente se callan suficientemente para que emerja voz auténtica propia. En ausencia de presión constante para conformarse, pueden florecer posibilidades creativas que la vida social ordinaria suprime sistemáticamente. Nietzsche vivía esto intensamente. Sus ideas más radicales, la muerte de Dios, el superhombre, el eterno retorno, la voluntad de poder, todas nacieron durante períodos de máximo aislamiento. No nacieron de debates académicos ni de intercambios intelectuales con colegas, sino de diálogos solitarios consigo mismo en montañas silenciosas. Esta no es romantización de la soledad como superior a la comunidad en todos los sentidos. La creatividad solitaria tiene límites y peligros. Puede volverse autorreferencial, perder contacto con realidades compartidas, carecer de la corrección que proporciona feedback de otros. El equilibrio ideal probablemente incluye ambos, periodos de soledad creativa alternando con periodos de conexión social. Pero para nuestra cultura contemporánea, que está profundamente desequilibrada hacia el extremo de conexión social constante, siempre conectados digitalmente, nunca realmente solos, perpetuamente disponibles para interrupciones, el mensaje de Nietzsche sobre poder de la soledad creativa es especialmente relevante y necesario. Nietzsche logró algo extraordinario que muy pocos seres humanos consiguen. Transformó alquímicamente su aislamiento forzado y doloroso en poder creativo generativo. De la incomprensión sistemática de sus contemporáneos, que rechazaban sus ideas como peligrosas o locas, hizo combustible para sabiduría filosófica más profunda que eventualmente transformaría cultura occidental completa. De la soledad extrema que podría haberlo destruido, y que quizás contribuyó a su colapso final, hizo portal hacia dimensiones de eternidad. No eternidad en sentido religioso tradicional de vida después de muerte,
sino eternidad como cualidad atemporal de ideas y obras que trascienden su momento histórico de origen y continúan resonando a través de generaciones. Hoy, más de un siglo después de su muerte, su voz filosófica aún resuena poderosamente, no en los gritos superficiales del mundo que busca atención constante, sino en el eco profundo de aquellos individuos que se atreven valientemente a quedarse completamente a solas con su propia mente, sin distracciones ni escapes, sin validación externa constante. Porque al final de toda reflexión honesta sobre la naturaleza de la existencia humana, la soledad no es simplemente ausencia del mundo social, vacío negativo, que debe ser llenado lo más rápido posible con cualquier compañía. Es presencia positiva del universo entero, reflejándose dentro de ti cuando finalmente hay silencio suficiente para percibirlo. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Nietzsche en una de sus frases más citadas. Y ese porqué, ese propósito existencial que hace soportable incluso el sufrimiento más intenso, a menudo solo se descubre en soledad profunda, donde no hay distracciones que te permitan evitar las preguntas fundamentales sobre significado. La soledad forzada te obliga a confrontar esas preguntas. ¿Por qué existo? ¿Qué hace mi vida significativa más allá de roles sociales y expectativas externas? ¿Quién soy cuando nadie está mirando? ¿Qué valores son genuinamente míos versus cuáles simplemente heredé sin examinar? Preguntas que la vida social ordinaria permite evadir indefinidamente. El poder silencioso que emerge de soledad bien navegada no es poder sobre otros, dominación externa tipo político o económico. Es poder sobre uno mismo, autodeterminación, autoridad sobre la propia existencia, capacidad de vivir según valores auténticamente elegidos en lugar de simplemente absorber valores del entorno social. Es poder de no necesitar aprobación externa constante para tener sentido de valía. Poder de mantener perspectiva propia incluso cuando contradice consensos establecidos. Poder de crear significado donde antes solo había confusión. Poder de transformar sufrimiento en sabiduría a través de reflexión profunda que solo la soledad permite. La soledad no es castigo que algunos desafortunados deben soportar mientras otros disfrutan de conexiones sociales ricas. Es puerta iniciática que todos deben atravesar eventualmente. Algunos lo hacen consciente y voluntariamente, otros son forzados por circunstancias para acceder a dimensiones más profundas de su propio ser. Y detrás de esa puerta, en el silencio que tanto asusta a la mente moderna, acostumbrada a distracción perpetua, no espera vacío aterrador, sino tu verdadero poder. El poder de conocerte sin mediación de opiniones ajenas, de crear sin imitar modelos establecidos, de vivir auténticamente sin necesitar validación constante. Nietzsche nos enseña que la soledad puede ser maestra si tenemos coraje de escuchar sus lecciones sin huir hacia distracciones reconfortantes. Nos enseña que el aislamiento puede ser forja, donde el ser auténtico es templado si tenemos visión de quiénes podemos convertirnos a través del proceso doloroso. Si estas reflexiones han tocado dimensiones solitarias de tu ser que raramente reconoces, suscríbete a Sueño Vivo y activa notificaciones. Aquí exploramos territorios del alma que requieren silencio para ser comprendidos, reconociendo que la soledad bien navegada no es final del camino, sino su verdadero comienzo.